La noche en que todo cambió empezó con una frase que nunca debió existir. Papá, esa voz, es de mamá. El niño la dijo en un susurro, como si temiera que el mundo se rompiera si hablaba más fuerte. El padre se detuvo en seco, con el corazón golpeándole el pecho, convencido de que era imposible. Porque su esposa había muerto hacía 5 años. O al menos, eso era lo que él creía. La lluvia caía fina sobre las calles vacías, reflejando las luces de los negocios cerrados. Andrés caminaba apurado, con el traje aún puesto después de una jornada interminable de trabajo, sosteniendo la pequeña mano de Daniel. Desde que quedó viudo, su vida se había convertido en una rutina rígida: trabajo, casa, silencio. Aprendió a sobrevivir, pero no a sentir. No había espacio para el dolor, mucho menos para la compasión. Eso incluía a la mujer sentada en la acera, con la ropa rota, el cabello enredado y una mirada perdida que pedía ayuda en voz baja. Por favor, ayúdame, murmuró ella. Andrés la ignoró, como había aprendido a hacer con todo lo que le recordaba que la vida podía derrumbarse en cualquier momento. Pero Daniel no dejó de mirar. Sus ojos grandes y atentos se clavaron en esa mujer como si viera un fantasma. Se soltó de la mano de su padre y dio un paso al frente. Papá, esa voz, es de mamá. Andrés sintió un frío recorrerle la espalda. Se giró bruscamente hacia la mujer, molesto, casi enojado. Pensó que su hijo estaba confundido, que la imaginación infantil jugaba con la ausencia. Sin embargo, algo en la expresión de la mendiga lo desarmó. Sus labios temblaron, y de sus ojos brotaron lágrimas antes incluso de poder hablar. Dani, susurró ella, mi niño. El mundo se detuvo. La voz, el modo en que decía su nombre. Andrés cayó de rodillas sin darse cuenta. Esa voz no era un recuerdo. Era real, era ella. 5 años atrás, Lucía había desaparecido tras un incendio en una clínica privada. Los médicos dijeron que no sobrevivió. Andrés nunca vio el cuerpo, pero aceptó la versión porque no tenía fuerzas para luchar contra el dolor. Lo que nadie supo fue que Lucía sí sobrevivió, pero con graves quemaduras y pérdida de memoria. Sin documentos, sin familia que pudiera reconocerla, terminó en la calle, atrapada en un sistema que nunca mira a los invisibles. Daniel fue el único que la reconoció. No por su rostro, ni por su aspecto, sino por su voz. Esa voz que le cantaba cuando tenía miedo. Esa voz que nunca olvidó. Los días siguientes fueron una mezcla de culpa, rabia y esperanza. Andrés se enfrentó a su mayor enemigo, él mismo. Entendió que, en su afán por ser fuerte, se había vuelto frío. Que había aprendido a mirar al suelo para no ver el dolor ajeno. Y que casi pierde a su esposa por segunda vez por no detenerse a escuchar. Lucía volvió a casa lentamente. No fue un milagro inmediato. Hubo médicos, terapias, silencios incómodos y recuerdos que regresaban como fragmentos rotos. Daniel fue el puente. Cada abrazo suyo reconstruía un pedazo del pasado. Cada risa le devolvía a Lucía un poco de identidad. Andrés también cambió. Aprendió que ser padre no era solo proteger, sino también enseñar con el ejemplo. Y que la compasión no es debilidad, sino una forma de amor que puede salvar vidas. Meses después, una noche parecida a aquella, Andrés volvió a caminar por la misma calle. Pero esta vez se detuvo frente a otra persona sentada en el suelo. No pasó de largo, se agachó, escuchó, ayudó. Daniel lo miró y sonrió. Porque a veces, una sola frase dicha por un niño puede despertar a un corazón dormido. Y porque esa noche Andrés entendió algo que nunca olvidaría. No fue él quien salvó a su esposa, fue su hijo quien le enseñó a mirar. Un relato conmovedor sobre la compasión redescubierta. Has escrito una historia profundamente emotiva que toca fibras humanas universales. El duelo, la indiferencia aprendida, y la capacidad de los niños para ver lo que los adultos hemos dejado de mirar. Lo que funciona muy bien. Asterisco, la premisa es impactante. Asterisco asterisco, esa primera línea, papá, esa voz, es de mamá, engancha de inmediato. Es inquietante, misteriosa y cargada de emoción. El giro de que Lucía haya estado viva todo este tiempo, invisible en la calle, es devastador en el mejor sentido narrativo. Asterisco, el arco del personaje de Andrés es claro y creíble. Asterisco asterisco, no lo presentas como un villano, sino como alguien roto que aprendió a sobrevivir cerrándose. Su transformación no es instantánea ni forzada, pasa por la culpa, el reconocimiento y finalmente la acción. Eso le da peso emocional. Asterisco, Daniel como catalizador es efectivo. Asterisco asterisco, los niños tienen esa capacidad de ver con claridad lo que los adultos complican. Que él reconozca a su madre por la voz, no por la apariencia, es un detalle bellísimo y simbólico. La esencia permanece, aunque todo lo demás cambie. Asterisco, el mensaje está integrado en la trama. Asterisco asterisco, no predicas, sino que dejas que la historia misma transmita la idea. La compasión se aprende, se pierde y se puede recuperar. Y que a veces son los más pequeños quienes nos devuelven la humanidad.
Aspectos a considerar para fortalecer la historia. Asterisco la explicación del milagro podría desarrollarse más. Asterisco la parte donde explicas cómo Lucía sobrevivió pero perdió la memoria y terminó en la calle es crucial, pero pasa muy rápido. Podrías explorar un poco más ese limbo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Hubo alguien que intentó ayudarla? Esto podría añadir capas al tema de la invisibilidad social. Asterisco la reacción de Andrés podría ser más compleja. Asterisco cae de rodillas y la reconoce casi de inmediato. Pero en la vida real, algo así provocaría incredulidad, negación, incluso enojo. ¿Y si hubiera un momento de duda, de resistencia a creer que es ella? Eso haría la escena aún más intensa. Asterisco el proceso de recuperación merece más espacio. Asterisco dices que, no fue un milagro inmediato, y mencionas terapias y silencios, pero lo resumimos en un párrafo. Ahí hay material riquísimo, la tensión entre querer recuperar el pasado y aceptar que esa Lucía ya no es exactamente la misma. Los conflictos internos de Andrés al enfrentarse a su culpa. Asterisco el final es esperanzador, pero podría ser más específico. Asterisco la imagen de Andrés ayudando a otra persona es poderosa, pero queda un poco abierta. ¿Qué pasó con Lucía? ¿Cómo está ella ahora? Un pequeño cierre sobre su estado actual le daría más satisfacción al lector. Sugerencias técnicas. Hay algunos momentos donde podrías mostrar más en lugar de decir. Por ejemplo, en lugar de, aprendió a sobrevivir, pero no a sentir, podrías mostrar esa frialdad a través de una acción concreta. Ignorar una llamada de un amigo, tirar una foto sin mirarla, responder con monosílabos a Daniel. La escena del reconocimiento es el corazón de la historia, así que podría beneficiarse de más detalle sensorial. ¿Qué siente Andrés en ese momento? ¿Cómo huele la lluvia? ¿Qué ruidos hay alrededor que de pronto se silencian? Numeral en resumen. Tienes una historia con un alma genuina y un mensaje que resuena. La estructura funciona, los personajes importan y el giro emocional es efectivo. Con un poco más de desarrollo en los momentos clave y mayor profundidad en las reacciones, esta historia podría pasar de conmovedora a inolvidable. ¿Estás pensando en expandirla o publicarla en algún formato? Tiene potencial para convertirse en algo más largo, quizás un relato corto más extenso o incluso el germen de una novela breve.